FM 89.1, Radio Universidad. Nosotros creemos todavía en esa patria, ¿no? Sí, en la patria que hablábamos al comienzo del programa. Hoy mucha gente creyó en lo mismo, ¿no? Y se presentó espontáneamente durante gran parte de la mañana, al mediodía, al centro de la ciudad para compartir este momento y para también defender un poco los ideales de esa patria en la que todos creemos, ¿no? Allí había actores, artistas diversos, organismos de derechos humanos, gente que fue con su familia, sin ningún tipo de agrupación, y todos allí compartiendo un espacio. Entre la multitud y entre la gente que estaba convocando también había, como les decía, algunas caras conocidas, entre ellos el actor Juan Palomino, que estaba allí en el escenario cantando el himno junto a los convocantes. Lo tenemos en línea y lo saludamos. ¿Cómo te va, Juan? Ariel del Áquila de Radio Universidad, aquí en La Matanza, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Ariel, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo fue esta jornada? ¿Cómo la has vivido vos? Y con una emoción muy grande, porque a pesar de las grandes dificultades que está pasando gran parte de la población de acá de la Argentina, los actores no estamos ajenos a eso, también estamos en ciertas dificultades por la falta de trabajo, por nuestra obra social que está en crisis precisamente por la falta de trabajo, pero lo de hoy fue una demostración de responderle a las políticas económicas que generalmente los gobiernos neoliberales, o por lo menos que se jactan de ser neoliberales, aplican a países y de una forma brutal. Entonces me parece que la jornada de hoy, más allá y más acá de ser una fecha patria que nos une por lo que significa ese punto de partida en el momento en que surgió, que se produjo. En el 2018 una porción grande de la sociedad le dice que no a las políticas económicas, le dice que no a la participación o la vuelta del Fondo Monetario Internacional, que desde el año 1958 solamente ha hecho nada más que establecer un contacto con la sociedad, produciendo desequilibrios en la sociedad, produciendo una expulsión de gran parte de la población a lugares que de alguna manera los vulneriza. Y creo que esa participación activa de ciudadanas, de ciudadanos que más allá que tengan un punto de vista o pertenezcan a alguna agrupación o ideología, creo que lo que se estaba manifestando era un profundo llamado de atención a lo que viene sucediendo en estos últimos 2 años, ¿no? Creo que esa es la clave y más allá de donde uno esté parado, más allá de las críticas a la convocatoria de parte de algunos colegas, creo que lo que sucedió hoy es un hecho ético. Una de las consignas de la convocatoria era la patria está en riesgo, ¿no? ¿Crees en peligro? En peligro, perdón. ¿Crees que está en peligro, más allá de la cuestión económica, digo, como concepto cultural, ¿no? Como concepto histórico, social, ¿crees que la patria está en peligro en este tiempo? No, yo creo que es una frase que engloba mucho, ¿no? La patria está en peligro desde el momento en que uno se mide el ombligo y no cree en la política como herramienta de transformación. La patria está en peligro cuando uno cree que la meritocracia y el individualismo son factores fundamentales o formas de construcción de la realidad. La patria está en peligro cuando de alguna manera se subestima a los sindicatos y a los docentes y a la educación y al arte y a la cultura de un país. Digamos, San Martín dijo la patria está en peligro, ¿no? De alguna manera es una frase que engloba más allá si el Fondo Monetario Internacional está presente y eso acentúa aún más ese concepto. Creo que uno está en peligro desde el momento en que suceden arbitrariedades que tocan y que están íntimamente ligados a avasallar los derechos culturales, sociales de la población, cuando aparece una mirada de construcción desde la economía donde prevalece la especulación financiera y la patria está en peligro. Cuando aparece el diseño cultural
cultural de un país a partir del mercantilismo, cuando las obras que se producen de parte de la población con sustento del Estado y que espejan las realidades del país, se proyectan y reconocen en nuestra cinematografía, teatralidad y letras, por ejemplo, y no se reconoce eso, solamente se reconoce lo mercantil, la patria está en peligro. Claro que sí, más allá de lo del fondo, creo que el FMI de esa sigla engloba un concepto mucho más profundo, ¿no? Seguro. Desde el 58 que apareció el fondo en el país, digamos, ha transcurrido en distintas épocas, con distintos gobiernos, dictaduras cívico-militares, y siempre ha sucedido lo que de alguna manera no nos han querido decir. La última fue con el blindaje y de la Rúa y Machinea, diciendo, bueno, el blindaje es un éxito, hay buenas noticias, y el 19 y el 20 de diciembre explotó todo, y el 1-1 terminó como se suponía que tenía que terminar, y lo más terrible de todo fue que de alguna manera la sociedad argentina empezó con un eslogan terrible que fue que se vayan todos y que no quede ni uno solo, ¿no? Y después producir el hecho épico de la Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, es otra de los grandes eslogans que también sucedió, pero bueno, ese es el gran desafío que nos planteamos el día de hoy, creo yo, como ciudadanos. Vos sabés que al principio del programa con mi compañero, con Guillermo, veníamos hablando de que el concepto de patria engloba siempre lo colectivo, ¿no? El todos, el conjunto, el otro, ¿no? Como a veces... Es hermoso esa, la patria es el otro. Exacto. Creo que, sí, que una buena síntesis. Es una muy buena síntesis, creo que es la mejor forma de poder definir el concepto de nacionalidad, ¿no? Más allá de lo geográfico, de lo territorial. Sí, y más allá del concepto en lo político y en lo económico, en lo práctico, digo, culturalmente es muy importante, ¿no? Ese concepto. Y no es casualidad que siempre los que están a la vanguardia de los ideales y de los valores de la patria sean los artistas, ¿no? O los trabajadores de la cultura. Digo, no, hay un hecho histórico que es insoslayable, ¿no? Que es que cada vez que han asumido gobiernos que no creen en la idea del conjunto y de la patria como englobando a todos, lo primero que hacen es tratar de derribar las identidades culturales, ¿no? Hablamos de los pajaritos en el billete, por ejemplo, de las plantitas. Claro, ¿no? Que eso es muy gráfico lo que vos estás diciendo, ¿sí? Ya los billetes dejan de aparecer aquellos hombres, mujeres que tuvieron mucho que ver, más hombres, ¿no? Excepto Evita, creo que fue la única, pero digo, hombres que no dudaron en establecer un compromiso con el momento que les tocó, y ahora esos hombres están siendo corridos por animales, ¿sí? Es un concepto que también obviamente tiene que ver con la posverdad y que tiene que ver con la negación de la política como herramienta de transformación, ¿no? Pareciera que es mala palabra, ¿no? La política. Hoy muchos decían, no hay que politizar el 25 de mayo. Y vamos, a la flauta. Si fue un hecho político en sí mismo, ¿no? La Revolución de Mayo. Pero, hombre, claro. Pero bueno, por eso quería hacer referencia al que se vayan todos. La mejor herramienta que tuvo el neoliberalismo, el pensamiento único, el consenso de Washington, es aparentemente despolitizar a una sociedad, y que terminó diciendo que se vayan todos, que no quede ni uno solo, que se vaya la corporación política. Lo he dicho yo también. Digo, después de esa terrible experiencia, violenta experiencia, sangrienta experiencia que terminó con más de 50 muertos en la capital y en el país, se recupera nuevamente la política en el 2003 y se establece un contacto distinto con los distintos organismos, con la sociedad, y un país empieza a levantar cabeza, y el riesgo país empieza a desaparecer, y la relación con el fondo se empieza a establecer de otra forma, y no tiene más la oficina en el Banco Central, y se establece otro tipo de contacto con la gente misma desde la política misma. Por lo tanto, como vos decías, el artista, el hombre de letras, el actor, el director, el músico, el poeta, el fotógrafo, todo aquel hombre o mujer que se dedique al arte está en íntima relación con el tiempo que le toca vivir, ¿no? Y
bueno, y ahí aparece de repente un Vargas Llosa impunemente por la CNN, que también es un artista, reporteado por Oppenheimer, y Oppenheimer parecía la extrema izquierda del pensamiento de un Mario Vargas Llosa. Dios mío, que pide cualquier cosa para que Venezuela vuelva a ser esa Venezuela para unos pocos. Digo, es terrible escuchar a un gran artista, un gran escritor, un maravilloso escritor, teniendo esa visión tan meritocrática y mezquina e individualista, ¿no? Sí, bueno, incluso en la colectividad de actores aquí, colegas tuyos también, ¿no? Están más cerca de Vargas Llosa que de ustedes, que hoy estuvieron defendiendo ahí los valores. Bueno, pero extraviados hay siempre, Juan. Sí, creo que cada uno construye su propia realidad. Yo pertenezco a un colectivo, soy el secretario general de la Asociación Argentina de Actores, eso no me hace ni más ni menos, pero simplemente, perdónense chicos, acá estamos festejando en la casa de Daniel Valenzuela, otro compañero actor, y con Chan Sung Kim, actor coreano, este 25 de mayo, y lo que sucedió hoy. Pero digo, más allá de esas miradas mezquinas también, diría, porque no hay nada más que entender que mirarse el ombligo y establecer contacto con la gente desde el mérito propio, es un valor de los actores, pero creo que hay una gran cantidad, y no creo, estoy convencido, y lo percibo, como secretario dentro de un sindicato muy particular que pertenece a la CTA, que hay una gran cantidad de colegas que creen fervientemente en que la construcción de una obra es colectiva, o sea, a no ser que haga su unipersonal. Pero determinados personajes que han emitido sus puntos de vista, que me parecen bien respetables, tienen que ver con esa construcción que han hecho siempre, ¿no? Meritocrática y unipersonal. Entonces, a mí me tiene sin cuidado, y como el conjunto de los actores nos tiene sin cuidado. El tema fundamental y el gran desafío es para la clase política, aquellos políticos que tienen la responsabilidad de plantear un programa, de plantear una forma de construcción también para que el 2019 nos encuentre juntos, caminando en la misma senda y presentando un programa que sea que sea interesante para las elecciones, y dar por tierra de una vez por todas con un pensamiento neoliberal como el que estamos inmersos en este tiempo, ¿no? Juan, ¿qué tal? Guille te saluda, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bien, ¿no te da por un ratito ponerte otra vez el traje del Pini y del Pinino, ir a romper todo por ahí? Bueno, cuando empecé la nota iba a hacer una broma, ¿no? Y decir, hola chicos, habla el Pini desde algún lugar de La Matanza, y estamos con la banda de la que la justicia la ligue, y empezamos a juntarnos para poner las barbas en remojo. A mí me encanta esa factura de construcción de la épica del superhéroe, ¿no? En ese sentido creo que Oyola, junto a Nicanor Loretti, que tomó la novela y la llevó a al cine y luego a la televisión, habla un poco bastante también del sentido colectivo, del sentido de hermandad, del sentido de la amistad, y el hecho de decir, nadie se salva individualmente, muchachos, vamos juntos. Es la liga de la justicia de La Matanza, representa un poco el pensamiento colectivo de muchos ciudadanos, ¿no? Hoy me encontré con Pablo Ayala, también un compañero que yo respeto muchísimo por su militancia, por su compromiso, por lo que construye con sus aguas fuertes, en imágenes, y creo que, y también me decía, ya que estuvimos viendo en Kryptonita, y mucha gente relaciona de alguna manera al Pini con esa forma de rebelión y de construcción de la realidad que va más allá de los intereses individuales, ¿no? Juan, hoy cuando veías a toda esa gente, muchos dicen que fue casi cerca de 1 millón de personas, pero bueno, los números los números fueron números, no importa, pero fue mucha gente. Cuando veías toda esa gente unida con un mismo criterio, con un mismo concepto, con un mismo ideal, ¿te renace una esperanza de que algo puede cambiar dentro de poco? Obviamente que soy una persona que cree mucho no soy nihilista, por momentos lo soy, pero en este tipo de situaciones creo que es un llamado de atención a la clase política que nos representa, ¿no? Para empezar a repensar, valga la redundancia, lo que necesitamos para construir una ética
quizá de lo imposible, pero que de alguna manera entienda las necesidades de un conjunto importante de la sociedad. A mí, yo soy una persona que sabe esperar, ha aprendido a esperar con todas las dificultades, ¿no? Desde lo personal, desde lo familiar, desde lo colectivo en el oficio, en la calle, pero creo que esta movilización que fue a partir obviamente de la Central de Trabajadores Argentinos, de los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicatos, Corriente Federal de la CGT, digamos, es decir, APA, acá hay una movida muy grande, pero donde los actores, los artistas, se comprometieron hasta el hueso, porque creemos fervientemente en la política como herramienta de transformación. Ahora está en los que nos representan el hecho de ser menos tibios y plantarse frente a un sistema que está avasallando derechos de otra forma. Digo, uno puede ser político, sí, entiendo la política, pero me parece que hay situaciones donde exceden, hay cosas que se exceden, dejar de ser tan grises para tomar una determinación, y creo que ese es el gran desafío que tiene la clase política. A mí me han preguntado desde las 8 de la mañana, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la solución? Y yo he tenido que ser honesto y contestar, chicos, soy actor, está bien, soy el dirigente de una asociación de actores, un sindicato, pero tampoco soy un técnico en economía, o sea, me he formado en el hecho de entregar mi arte para poder generar atmósferas distintas a lo cotidiano, pero creo que los que eligen el camino de la política tienen la responsabilidad porque son representantes, me parece que tienen que oír este llamado, que los artistas, los actores en este caso, hemos sido como los generadores de un evento que ha sobrepasado las expectativas de muchos políticos. Seguro. A mí me llenó de emoción ver, bueno, siempre, ¿no? Ver junto a ustedes ahí a Norita, por ejemplo, ¿no? Y cuando la veo a Estela, digo, si ellas pudieron, ¿cómo no vamos a poder, no? Tal cual. Claro, digo, creo que cuando hablo de construcción política, hablo de corrernos de la misma individualidad y meritocracia que algunos dirigentes la tienen, ¿eh? Porque el ego les gana cuando esta es una autocrítica que creo que tiene que hacer la clase política. Cuando se está en el poder se olvidan de dónde provienen, y cuando están del otro lado aparece la humildad. Entonces me parece que el gran desafío que tienen que hacer la clase dirigente es empezar a correrse de los egos y empezar a entender que esto se construye entre todos. Si los actores hemos tenido la suficiente madurez como para poder corrernos de nuestros propios egos, porque somos muy egocéntricos, creo que la clase política también lo tiene que tener, porque si no es una locura decir, bueno, en la calle me decían, bueno, ustedes han producido hay un antes y un después de esta movilización, porque ustedes los actores, no digo, nosotros no, en conjunto, pero está bien, los actores producimos esa convocatoria o la reafirmamos, pero creo que esto es un movimiento que está ahí presente, y la gran responsabilidad la tienen los dirigentes, la tenemos los dirigentes y la tienen nuestros representantes en el Congreso y en los partidos políticos, ¿no? Juan, te agradecemos mucho este ratito que nos brindaste, ¿eh? Vamos a tomar tus palabras, y bueno, y cada vez que ocurra una convocatoria de estas, seguramente volverá a renacer una nueva esperanza. Te agradecemos este ratito. Disculpen a los niños. Lo mejor que nos puede pasar, eso los chicos. Un abrazo grande, matanceros, y el Pini vuelve en cualquier momento. Bueno, eso es una amenaza, me parece. Nos tranquiliza entonces un poco. Sí, nos vamos a poner y vamos a presentar la candidatura, porque lo único que falta ahora es que nosotros los actores tengamos que presentar candidaturas, ¿no? Porque tenemos más. Es una locura, pero digo. Un abrazo, Juan. Un abrazo grande. Que sigas bien. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.